y le canta ahí Julio, y le canta ahí el Hey, y en eso el tipo entra a una rotonda y hay otro que entra, le hace una mala perrería y el otro le grita: canalla, sinvergüenza, ladrón. Y la radio le dice: Rajoy, Cifuentes o Esperanza Aguirre. La cantidad de casos de corrupción, fijaos, forma parte de una lógica que también está en otros países. Países que se nos parecen. Aquí tenemos, como decía ya hace un siglo Joaquín Costa, la oligarquía y el caciquismo. Aquí hemos tenido las redes clientelares de los caciques y hemos tenido una iglesia más cerca siempre de los aristócratas y de los ricos que del pueblo. Por eso ahora están enfadados con el Papa Francisco, un Papa que está teniendo una sensibilidad social que no tenía ni Juan Pablo II ni Ratzinger. Y por eso están diciendo que es un Papa bolchevique, que es un Papa comunista. Recuerda aquello que decía Elder Cámara: qué curioso, si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista. Yo creo que este Papa, lo repito muchas veces, creo que nos ha salido bueno, porque la frase que más repite todo el mundo de él es: este va a durar poco. Y creo que es una señal clara de lo raro que es que exista un Papa, ya digo, con esta sensibilidad social. Le falta todavía la sensibilidad femenina, pero supongo que dentro de 200 años la Iglesia Católica hará esa reflexión. Quiero compartir con vosotras y vosotros una idea. Ya digo que en Italia tienen la Iglesia y tienen a la mafia. Nosotros tenemos también a la Iglesia y tenemos a los caciques locales, y por eso se parece bastante la corrupción en Italia y la corrupción en España. Pero es verdad que en Italia tiene, seguramente por el norte, ¿no?, y por la cercanía con lo que es el núcleo de Europa, tienen también la posibilidad de poner en marcha un Estado de Derecho que aquí también está emergiendo, pero que lo quiere silenciar el Partido Popular, y os digo que es el corazón de la preocupación. Os pido a que penséis en algo que es de reflexión política. Yo creo que tenemos que dejar de sumar casos de corrupción porque, como os digo, nos abrumamos. Si tú ves el cielo muy estrellado y no eres capaz de dibujar las constelaciones, no entiendes qué demonios pasa. Tenemos que ser capaces otra vez de dibujar las constelaciones. Mirad, vivimos en sociedades capitalistas, en sociedades guiadas por el mercado, orientadas al beneficio. Y las sociedades capitalistas tienen crisis, siempre tienen crisis. ¿Y sabéis qué pasa cada vez que hay crisis? Que los poderosos de las sociedades capitalistas les sobran los contenidos democráticos. Y en esos momentos de crisis siempre se desprenden de cualquier tipo de obligación democrática. Y la primera obligación de la que se libran tiene que ver con los derechos sociales. Tiene que ver con recuperar la tasa de ganancia sobre las espaldas de las mayorías. Quiero que penséis en las tres grandes crisis que hemos tenido en Europa. Tres grandes crisis que también han tenido lugar aquí, en España. La crisis de 1929, cuando el famoso Viernes Negro y el crash del 29. La crisis de 1973, la guerra del Yom Kippur y la subida de los precios del petróleo, y la crisis de 2008. Fijaos en una cosa muy relevante. En esas tres crisis los poderosos hicieron lo mismo. Renunciaron a la democracia y buscaron siempre cuatro maneras de librarse del enfado de la gente, porque la gente siempre se enfada. Es una constante histórica. Siempre que nos tocan las narices más de la cuenta, siempre nos enfadamos. ¿Y sabéis cuál es la respuesta del poder? La primera, decir que no hay alternativa e intentar convencernos de que no se puede hacer nada. Y recurren a los premios Nobel, recurren a la academia, recurren a los medios de comunicación, en su momento a la Iglesia, para decirnos esto es lo que hay. Si eso no funciona, recurren a una manera indirecta de contarnos que no hay alternativa, que es una gran coalición. Los dos grandes partidos se ponen de acuerdo para decirnos no hay otra alternativa que los recortes. Si eso no funciona, buscar un populista de derechas, buscar uno de ellos, uno que trabaja para ellos, uno que es un banquero, alguien que pertenece a su cuerda, pero agita los dolores sociales. Lo hizo Hitler en los años 30. Por la mañana agitaba los problemas del Tratado de Versalles, pero por la noche se reunía con Thyssen, con Krupp, con los grandes banqueros y los grandes industriales que condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo han intentado con Rivera, alguien que es una construcción del IBEX 35,
alguien que se lo buscaron de un vendedor de preferentes para tenerlo como recambio para recibir los votos que perdiera el Partido Popular. Pero si les falla eso, siempre, invariablemente, recurren a la violencia. Mirad una cosa que creo que es el corazón de lo que nos está pasando en España. Siempre, siempre que ha habido una crisis de ese tipo, os digo, en el 29, en el 73 o en 2008, siempre ha ocurrido en España algo mágico. Y es que las clases medias y los sectores populares han decidido encontrarse para trabajar conjuntamente. Después de la crisis del 29 nos encontramos en 1931, clases medias y sectores populares, para salir del antiguo régimen y proclamar la Segunda República. Las clases medias se beneficiaron de ese acuerdo, tuvieron fijados puestos en la administración, maestros, maestras, gente que trabajaba en el estado de bienestar incipiente, recibieron el voto femenino, que era una reclamación de las mujeres, incremento de la cultura, los primeros colegios bilingües en la Segunda República, y los sectores populares también se beneficiaron, con mejores condiciones laborales, alfabetización, vivienda, colegios para los niños, acceso por primera vez a la cultura, recordad a Lorca, con la barraca. Fue tan importante, fijaos, y esto es otra constante, fue tan importante esa unión de clases medias y sectores populares que para frenarlo tuvieron que dar el golpe de Estado del 18 de julio del 36. Segunda gran crisis, la crisis del 73. Franco muere en el 75 y otra vez nos juntamos clases medias y sectores populares con un problema. Y es que le entregamos a las clases medias de entonces, que eran clases medias de verdad. Ahora hay gente que gana 1.000 euros y dice, yo soy de clase media. Pero ¿cómo vas a ser de clase media ganando 1.000 pavos? ¿Quién te ha engañado? Es esta pintada que decía, Amancio Ortega es un currante, los estibadores son unos privilegiados y tú eres de clase media, por las narices. Fijaos que cometió un error Santiago Carrillo y en el entorno de los pactos de la Moncloa en el año 77 pidió a los sectores populares que se fueran a su casa. Y quien dirigió la transición fueron esas clases medias, que es lo que explica por qué hay tantos colegios concertados y por qué, pese a todos los esfuerzos, la enseñanza pública siempre está amenazada. Fue tan importante esa unión de clases medias y sectores populares, fueron tantos los avances, que el golpe de Estado del 23 de febrero del año 81 se dio para frenar esos avances populares. Tercera vez, con la crisis de 2007-2008, otra vez nos juntamos en las plazas, sectores populares que venían quejándose de las condiciones laborales, de la precarización, de la vivienda, de las descargas de internet, de tantas cosas que tenían problemas y se juntan con los sectores de clase media que de repente se proletarizaron. Y en las plazas, aquí en la Puerta del Sol, nos encontramos gente que venía protestando desde hacía mucho tiempo y gente que de repente vio como las promesas que les habían hecho se incumplían. Y de repente se hizo cierto que los hijos iban a vivir peor que sus padres. ¿Y qué ocurre? Ocurre igual que en el 31, ocurre igual que en el 73, ahora mismo nos están dando un golpe de Estado. Pero los golpes de Estado no son como los que se daban el siglo pasado. No vais a ver a los aviones bombardeando el Palacio de la Moneda como ocurrió en Chile el 11 de septiembre de 1973. Ni vais a ver a los soldados alemanes arrancando la barrera aduanera en la frontera con Polonia. Hoy los golpes de Estado se dan como el que han dado en Brasil a Dilma Rousseff a través del Parlamento. O vais a ver que van a cargarse un país como Grecia sin necesidad de pegar un tiro a través del terrorismo financiero. Ha ocurrido algo ahora muy relevante y os pido también que recordéis que tenemos que entender nuestra historia. Venimos de Cánovas del Castillo, de la Restauración, donde de repente reaccionaron a algo que les asustó, y les asustó que la Revolución Gloriosa de 1868 expulsó por vez primera a los Borbones de nuestro país. ¿Y cuáles fueron los 4 primeros presidentes de la Primera República? 4 catalanes. Y no nos dejemos engañar por una cosa. Cánovas del Castillo, cuando recupera una España que tiene que ser, fijaos, católica, visigoda, tiene que recordarse, fijaos, en la noche de los tiempos para que nadie la pueda entender. Y de repente cuelgan y dibujan
a los reyes visigodos como los reyes de España. Luego otro que tiene implantes visigodos, que es Bono, sacó de los fondos del Museo del Prado a esos cuadros de reyes visigodos que pintó la etapa de Isabel II y los colgaron ahí, en el Parlamento, como si 7 siglos de presencia árabe no les permitiera tener a ningún rey colgado. Pero fijaos, era muy importante para la restauración monárquica inventar que España venía de los visigodos, inventarse que había una relación entre Recaredo, que era el primero que abraza la religión católica, y don Pelayo, aunque hubiera más de un siglo de distancia. ¿Sabéis por qué? Porque esa España que duerme en la noche de los tiempos, que es imperial, que tiene que, fijaos, de alguna manera representar una condición heroica, que nadie pueda cuestionarla, era una garantía de que nadie podía romper con el centralismo. ¿Y sabéis por qué el centralismo era muy importante? Porque estaban viniendo de otros lugares de España reclamaciones de autogobierno y no les ha preocupado nunca, nunca les ha preocupado cuando las reclamaciones de autogobierno vienen de la burguesía, les preocupa cuando viene del pueblo, y por eso dan golpes de Estado, cuando las reclamaciones vienen del pueblo. Y fijaos, cada vez que en España el pueblo ha podido elegir durante la Primera República, luego vino la dictadura de Primo de Rivera y antes la Restauración, y otra vez acaban con la plurinacionalidad de España, pero emerge la Segunda República y otra vez nace la condición plurinacional de España, y viene la dictadura de Franco y otra vez la ahogan, pero viene otra vez la democracia y otra vez surge la plurinacionalidad. Somos un país plurinacional, pero no le interesó a Cánovas, no le interesó a Franco y no les interesa ahora, porque si hay realmente una España plurinacional, pierden el control de la Corte, pierden la posibilidad de estar controlando desde Madrid, no para los madrileños, sino para su propia lógica, el funcionamiento de este país. Cánovas del Castillo inaugura también el bipartidismo. 2 grandes partidos tienen que controlarlo todo. Y el otro elemento, fijaos, es un capitalismo de compadreo, de amiguetes. Ni siquiera durante la Primera Guerra Mundial, que fuimos neutrales, pudimos tener un capitalismo competitivo. ¿Por qué? Porque les basta tener la cercanía política para ganar dinero, porque siempre les van a garantizar hacerlo sobre las espaldas de las mayorías. Y fijaos que quien cerraba todo ese juego siempre era el rey, porque el rey era el que tenía el poder del ejército. Fijaos que estas cosas hoy las han perdido y eso les produce una tremenda inquietud. El bipartidismo se ha roto. Hay un partido que no controlan, con 71 diputados, 5 millones de votos, que no le debe ni un euro a los bancos, que no tiene ningún tipo de acuerdo con las grandes empresas, que no pueden hacer con nosotros aquello que decía el Roto: señor, señor, vienen las masas enfurecidas, despídanlas, es que no tienen trabajo, pues quítenles las subvenciones, es que no les dan, pues derriben sus casas, es que no tienen casa, coño, entonces estamos jodidos. De alguna manera, fijaos, les pasa lo mismo con la gente de Podemos. ¿Cuánto habrán querido comprar aquí en Madrid a la gente que cediéramos a la Operación Chamartín, para que cediéramos a esas mamandurrias que entregaban los bienes de los madrileños, el agua de los madrileños, la limpieza de los madrileños, los parques, las entregaban a empresas privadas de ellos y de sus familiares? ¿Cuánto dinero no nos han ofrecido? Pero se han encontrado con que hay una España diferente. Os decía que es muy importante que entendamos que ahora mismo el Partido Popular está como estuvo la burguesía y el poder en 1931 y también durante la transición. Están con la necesidad de seguir manteniendo su cuota de poder. Esta gente solamente juega la democracia con las cartas marcadas y han pasado todas las líneas rojas. Fijaos, ya no es solamente que esté el presidente de la Comunidad de Madrid en la cárcel, no es solamente que Rajoy tenga que declarar como imputado por la financiación ilegal del PP, que Cifuentes tenga que declarar, que Esperanza Aguirre tenga que declarar. Ya no es solamente todos los casos de corrupción de Valencia, que se han quedado hasta el dinero de la cooperación. Ya no es todo este tipo de robo sistemático. Luego nos acusaban a nosotros de Venezuela. ¿Quién estaba pactando con funcionarios corruptos del gobierno venezolano? Precisamente la gente del Partido Popular. Pero fijaos, que este es el corazón de lo que quiero compartir con vosotras y con vosotros. Han pasado líneas rojas, que o reaccionamos o perdemos la democracia.
Unas elecciones es un principio de autorización política al gobierno, siempre y cuando se haga con el debido cumplimiento de los procedimientos. Los gobiernos mandan en una democracia porque han ganado limpiamente las elecciones, pero el Partido Popular las ha ganado con dinero negro. El Partido Popular, Rajoy, ha ganado las elecciones con dinero negro de contratistas. Les entregaban bienes públicos, les entregaban obra pública, concesiones públicas, que tenían siempre sobrecostos y siempre luego le pagaban dinero al Partido Popular. Han hecho campaña de manera ilegítima. Y aquí tenemos un problema. Si el gobierno ha ganado las elecciones haciendo trampa, es un gobierno ilegítimo. Y por tanto, fijaos, la obediencia a este gobierno se pone en cuestión. No podemos mirar hacia otro lado, porque entonces estamos lanzando el mensaje de que nos da lo mismo, que quiebren los principios democráticos básicos. Por eso la moción de censura se convierte en algo esencial. Pero no se queda ahí el Partido Popular. Creo que la frase de Ignacio González tiene que estremecer a cualquier conciencia democrática. Ignacio González con Zaplana, el que estaba aquí en política, la conversación aquella con Naseiro: estoy en política para forrarme. Igual que el otro, estoy en política para tocarme los huevos. Claro, porque se estaban repartiendo desde hace mucho tiempo los bienes de este país. Es que si no hubieran robado todo lo que han robado, no habría recortes en pensiones, en sanidad, en educación. Habría posibilidad de no encontrarnos otra vez gente jodida en la calle viviendo. Viviríamos como lo que somos, la cuarta economía del euro, pero a veces parecemos un país de otros lugares del mundo, porque están robando. Estos tipos que, como decía Mavi, ya no saben qué hacer con el dinero y lo guardan arriba. Parecemos tontos. Nosotros, claro, como compramos los muebles de Ikea desmontados, si lo compráis montados, pues arriba tendrían, como granados, un milloncejo encima. Han robado con impunidad. Fijaos que hasta incluso la reina, mandando un SMS a este sinvergüenza de López Viejo diciendo con Pillogui, a ver si esta merde, este país que pasa es una mierda cuando os pillamos robando, ¿verdad? Porque sois muy amiguitos y claro, como queréis vivir como reyes, eso cuesta caro y lo queréis hacer sobre nuestras espaldas. Y recordad, dijeron, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. ¡Qué sinvergüenzas! Han vivido sobre nuestras espaldas y encima nos regañaban a nosotros. Os decía que la frase de Ignacio González nos tiene que estremecer. Dice, en conversación con Zaplana, le dice: tenemos el gobierno, tenemos el ministro de Justicia, tenemos la Fiscalía, va a venir un juez de mierda a causarnos problemas. Fijaos que nos hemos enterado de que el fiscal general del Estado sabía que había una conversación donde había fiscales honestos. Y no os olvidéis de una cosa: hay fiscales honestos, hay jueces honestos, hay periodistas honestos, porque ahora hay 71 diputadas y diputados apoyando su honestidad y su coraje. Si no, es muy difícil, porque el Partido Popular cae sobre la gente honesta. El Partido Popular está persiguiendo a la gente que ha denunciado la Gürtel, la Púnica, les está persiguiendo con saña. Imaginaos la situación si no hubiera 71 diputados y diputadas, y por eso ahora están preocupados. Y por eso ahora, os insisto, hay gente que está dispuesta a hacer su trabajo que antes tenía dificultades, porque estaba el aparato del Estado frenándolo. Recordad que el Partido Popular es que se inventaron una policía política para inventarse pruebas contra nosotros, o para inventarse pruebas contra los adversarios en Cataluña. Nos hemos enterado que con dinero de los españoles, en concreto con dinero de los madrileños, compraban medios de comunicación. Nos extrañamos de las portadas de La Razón, nos extrañamos de las portadas del Mundo, de la prensa pantufla. ¿Cómo nos va a extrañar si les pagaban dinero, millones? Y encima, fijaos, ya no solamente para defender los intereses del PP, sino para defender intereses de fracciones del Partido Popular. Os decía que el fiscal general del Estado sabía, porque dos fiscales honestos le dijeron: oye, ha dicho Ignacio González que quiere que salga Moix de fiscal anticorrupción. Y efectivamente sale Moix de fiscal anticorrupción. Tienen la capacidad de nombrar a los fiscales que son sus amiguitos. Y resulta que ha ocurrido algo inédito, que este fiscal anticorrupción, nombrado, señalado por los corruptos como su preferido, intenta frenar investigaciones como la de una propiedad de Ignacio González, e intenta quitar de la investigación a dos fiscales que están en el caso
Lezo. Ha sido reprobado el ministro de Justicia en el Parlamento ayer. Ha sido reprobado el fiscal anticorrupción y ha sido reprobado el fiscal general del Estado. Es decir, el Parlamento, por una mayoría, le ha dicho al gobierno del Partido Popular: lo que estás haciendo con la justicia rompe la Constitución. Sumadlo a lo que os decía hace un momento, a Rajoy. Le ha votado el engaño de una corrupción que les ha permitido hacer campaña con dinero negro robado al conjunto de los españoles. Y añadid una tercera cosa, por si no fuera suficiente. A Rajoy no le han votado presidente los españoles, y el Partido Socialista y Ciudadanos prometieron, juraron y perjuraron durante la campaña que nunca votarían a Rajoy. Y ahí lo tenéis. El Partido Socialista de la gestora ha votado a Rajoy, y Ciudadanos, el que venía a regenerar la política, ha votado también a Rajoy. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Miramos para otro lado? ¿Planteamos que nos da lo mismo? ¿O reaccionamos? Hemos entendido, y esto es lo más importante que quería compartir con vosotras y con vosotros, hemos entendido que esta situación nos obliga a reinventar Podemos. Hace falta un Podemos diferente. Hace falta un Podemos con la capacidad de decirle a España que o sacamos a esta gente del gobierno o regresamos al pasado. Es importantísimo una moción de censura. No es para el PP, no es para el PSOE, no es para Ciudadanos, es para la gente. Es para la gente que, recordad, hace 10 años nos estremecíamos cuando veíamos gente mirando los cubos de basura. Nos hemos acostumbrado, igual que la gente se acostumbra con las guerras. Es muy importante que rompamos con lo que me decía el otro día en Albacete una chica por la noche que viene a hacerse una foto. Yo la vi un poco rara y dije: ¿tú votas a Podemos? Y dice: no. Digo: ¿qué votas? Y dice: al PP. ¿Y para qué quieres hacerte una foto conmigo? No, es que me gusta. Digo: ¿pero cómo puedes votar al Partido Popular con la corrupción? Y me contesta: a mí me ha ido bien. Es importante la moción de censura para que le contemos a los españoles y a las españolas que es una ficción que le vaya bien a 1/3 de los españoles, porque el riesgo de que ante cualquier imprevisto caigamos en la pobreza es altísimo en nuestro país. Hay 20 millones de españoles, 20 millones, que ante un imprevisto caen en la pobreza. No podemos, aunque fuera por mero egoísmo, mirar hacia otro lado. Y tampoco debemos mirar hacia otro lado, porque España se ha caracterizado también por la solidaridad. Es muy importante que la gente a la que le va bien, a mí me va bien, soy profesor de universidad, pero no quiero verme rodeado de gente a la que le va mal. Y la moción de censura tiene que ser el mensaje a los españoles y españolas de que tenemos que reaccionar. Hay gente que dice: es que no suman las cuentas en el Parlamento. Y yo digo: pues si no suman las cuentas en el Parlamento, significa que el Parlamento no se parece a España. Porque España está indignada por la corrupción. España está indignada de cada jodida mañana levantarnos y desayunarnos con la última mamandurria de esta gentuza. Y todos los días tenemos que encontrarnos con estas cuestiones. Y repito, daos cuenta de que sale la Guardia Civil, la UCO, diciendo que hay pruebas claras de la implicación de Esperanza Aguirre. Y sale Esperanza Aguirre y dice: no, si yo soy la que lo ha denunciado. O se demuestra que el fiscal general del Estado está cubriendo las espaldas de los ladrones. Y dice Rajoy: no, si lo estamos haciendo genial. Y dicen que colaboran con la justicia y rompen a martillazos los ordenadores de Bárcenas. Y dicen que colaboran con la justicia y van a declarar con plasma. Creo que es esencial la moción de censura para que podamos recuperar una democracia que tenga ese nombre. Hay gente que dice: ¿y por qué no sacasteis en su día a Rajoy con el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos? Lo ha dicho Jesús, y ahí no nos engañemos. El Partido Socialista, la Ejecutiva, le prohibió a Sánchez pactar con Podemos. Y no olvidéis otra cosa: el responsable económico de Ciudadanos era Luis Garicano, un miembro de FEDEA, la patronal bancaria. Y el responsable económico de Pedro Sánchez, ¿quién era? Jordi Sevilla. ¿Dónde está trabajando hoy Jordi Sevilla? En el BBVA, con una misión: que las cláusulas suelo las paguen los hipotecados y no las pague el BBVA. Por tanto, fijaos cómo íbamos a ser capaces de pactar con una línea económica que era la misma
que la del Partido Popular, que además nos pedían simplemente apoyad ese gobierno, iros fuera del gobierno, no vais a tener la posibilidad de influir en nada. Y había algo que a mí me preocupaba profundamente, era que, fijaos, poníamos un gobierno de Rivera presidido por Sánchez para hacer las mismas políticas que el PP, pero no solamente eso, el PP pasaba a la oposición, Rajoy dimitía, y ¿sabéis qué hubiera ocurrido con esa dimisión? Que el PP hubiera pagado todas sus culpas de toda esta estructura corrupta que ha vaciado las arcas, que ha saqueado a nuestro país. Y algo todavía más problemático, que es lo que realmente les preocupa, y es que ahora, por vez primera, fijaos, no solamente están imputados y entrando en la cárcel los corruptos, sino también los corruptores. Y eso es lo que no permite. Empezamos hablando de la casta, ¿recordáis? La casta eran estos sinvergüenzas que se subían al carro. Pero la casta puede entrar en la cárcel, pero la trama es muy difícil. A lo mejor Urdangarín, a lo mejor, puede entrar en la cárcel, pero la infanta, las infantas no comen rancho carcelero. En cambio ahora, fijaos, con estos jueces y fiscales valientes, están empezando a señalar a estos corruptores, a estas grandes empresas que vienen del franquismo y que vienen incluso de antes. Esta gente que se creía intocable, esta gente que pensaba que podía saquear cualquier riqueza pública, las grandes empresas, ahora el canal de Isabel II, la sanidad, la educación, pues no, pues no. Y tenemos la obligación, y este es el corazón de la moción de censura, de hacer un discurso que señale todo esto que os estoy contando y al mismo tiempo de plantear una alternativa que haga ver a los españoles y a las españolas que hay una alternativa. Si miramos hacia otro lado, estamos jodidos. Si miramos hacia otro lado, el Partido Popular está diciendo, hay un tercio de españoles que hagamos, lo que hagamos nos van a apoyar. Imaginaos, como decía Jesús, si alguno de nosotros hubiera aparecido en el yate con un narcotraficante, como Feijóo. Imaginaos que cualquiera de nosotros hubiera dicho que hay que pegarle 2 tiros a un juez. Imaginaos que cualquiera de nosotros estuviera en el saqueo de las cajas, lo que estarían planteando. Por eso están preocupados. Nuestro gran castigo, nuestro gran delito, es que a veces te tomas una Coca-Cola. Es lo que tienen, fijaos, contra nosotros. Es el gran instrumental de ataques a Podemos. Creo que esto es tan evidente que hay que contarlo a la ciudadanía. Y también que los votantes y los militantes del PSOE, y que los votantes y los militantes de Ciudadanos, no el PSOE, sepan que sus partidos están sosteniendo esta estructura corrupta. Es difícil todo lo que estamos planteando, pero creo que hay una cosa que a mí me llena de alegría, y es que este país durante mucho tiempo tuvo miedo, y ahora ya no tenemos miedo. Así que adelante, el 20 a la calle, el 20 a demostrar que podemos salir de este gobierno, que sí se puede.